Gracias, primo. Muy bien, entonces así como también vemos un nivel de maldad y violencia, también yo pienso que estamos en la mejor época del cristianismo en cuanto a enseñanzas. Usted quiere saber algún tema, entra a YouTube, seguramente hay una prédica. Usted quiere estudiar un tema, seguramente puede ordenar por Amazon un libro, material, disponibilidad a la puerta de tu casa. Así que también es un gran contrapeso, ¿no? Antes los pastores tenían que viajar horas para llegar a una comunidad. Hoy en día la tecnología, las redes sociales también hacen más factible y mucho más manejable la predicación de la palabra de Dios. Así que a pesar de que el nivel de violencia también es grande, también la palabra tiene un gran desarrollo y un gran impacto. Estamos viendo iglesias gigantes, iglesias por todos lados. Y obviamente no estoy hablando desde un punto de vista como algo competitivo. Yo creo que somos un cuerpo, ¿verdad que sí? No creo que somos un logotipo. Yo creo que somos un cuerpo y donde quiera que haya un hombre de Dios predicando la palabra de Dios con genuino corazón, ahí está Dios manifestándose. Independientemente de las 80,000 denominaciones, yo creo que Dios va a tener misericordia a todos aquellos que de corazón le crean, ¿verdad que sí? Yo creo que hay personas que van a la iglesia católica, que han tenido un encuentro con Dios y que son salvos. Yo creo eso. Yo también creo que hay personas bautistas, pentecostales, que han tenido un encuentro con Dios, no con una denominación, sino con su palabra. Y yo creo que Dios será fiel y justo en su palabra y también traerá salvación. Así que como cuerpo tenemos que orar, como cuerpo tenemos que interceder. Yo no sé si ustedes supieron, la semana pasada, hace como semana y media, en Lakewood hubo una circunstancia muy complicada. La iglesia donde estamos sirviendo está como a 10 minutos de Lakewood, en esa misma zona. Y bueno, fue impresionante el despliegue de policía, fue impresionante, la ciudad se paralizó en esa zona por todo lo que sucedió. Nosotros, yo con mi familia, teníamos planes de asistir ese día a Lakewood porque venía un pastor de México muy conocido, el pastor Andrés Speaker, y siempre nos gusta escucharlo, aprender de él. Y en ese evento fue donde sucedió eso. Dios obviamente nos libró, decidimos no ir por cuestiones de agenda, teníamos otro compromiso, pero fue algo muy lamentable. Y no importa que esa iglesia sea en Houston, es cuerpo de Cristo y a nosotros nos debe de cargar, a nosotros tenemos que orar porque eso hoy fue con ellos, mañana puede ser con cualquiera, y nuestro deber es enseñar y orar e interceder por su iglesia, por el cuerpo de Cristo. Se dice que cientos de pastores al mes desertan sus cuestiones emocionales, su salud mental, su cuestión financiera, y hacen que dejen el llamado que Dios les dio. Pero nuestro deber es cubrir en oración a nuestros pastores. Ustedes en esta casa tienen pastores, tienen líderes. Y si usted aman a Dios y aman su palabra, también Dios nos manda a orar por nuestros pastores. ¿Me creen lo que les digo? Ok, entonces yo creo que ya quedó muy claro los deberes sacerdotales, ¿verdad que sí? El fundamento de la familia, el propósito de Dios, la idea de Dios con respecto a la familia. Y hoy creo que quiero dejar un último punto acerca de eso y ya pasar al desarrollo cognitivo y aprendizaje de los niños, que es lo que nos ocupa, es esta plática. Y quiero que me acompañen, si son tan amables, al Salmo 128, del 1 al 4, antes de pasar a esta etapa. Si alguien tiene algún comentario, por favor, objetivamente levante su mano, con todo cariño y con toda confianza podemos compartir. Esto no solamente es un monólogo, sino es algo interactivo, ¿verdad que sí? Salmo 128, del 1 al 4, miren lo que dice acá la palabra de Dios. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dice, y que anda en sus caminos. Otra vez, amados hermanos, una cosa es amar a Dios. Levanta la mano, ¿cuántos aman a Dios? Levanta la mano, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Ok. Ahora levanta la mano, ¿cuántos temen a Dios? Levanta la mano, ¿quién tiene temor de Dios? Son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, yo amo a Dios, pues bueno, yo amo a todo mundo, ¿verdad que sí? Pero otra cosa es, yo temo a su palabra. El temor de Dios está en mí y por causa del temor, por causa de la reverencia, me alejo del pecado. Por causa del temor a Dios no doy ese paso, no tomo esas decisiones porque yo no solamente amo a Dios, sino temo a Dios. Y usted podrá decir, ¿y la felicidad, pastor, es una utopía o es un concepto que existe o no existe? Bueno, en el Salmo 128 dice que sí existe la felicidad. Y miren el concepto de la felicidad. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que ama en sus caminos. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos. La felicidad tiene que ver con temor a Dios. La felicidad tiene que ver con andar en los caminos de Dios, ¿verdad que sí? La felicidad tiene que ver con comer. ¿A cuánto le gusta comer? Se nota, ¿no? Que no. Pero dice, comerás, dice, del trabajo de tus manos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su trabajo? Es una bendición, es una oportunidad. Lo primero que Dios le puso a hacer al hombre en el huerto del Edén fue Y hay dos tipos de trabajo. El trabajo físico con la espalda, ¿verdad que sí? Y el trabajo de la mente.
Una idea te puede hacer millonario, ¿verdad que sí? Y también nuestro esfuerzo laboral, mucha gente dice, es que el trabajo donde soy no me gusta. No te preocupes, es solamente un escalón, no va a estar ahí para siempre, ¿verdad que sí? Administra tus pensamientos, que la bendición de Dios esté contigo, que Dios unja tus manos para que llegues hasta donde Dios quiere que llegues. Lo primero que Dios le puso a hacer al huerto del Edén es, ordena este huerto, ¿verdad que sí? Y la segunda cosa fue, ponle nombre a los animales, o sea, tu creatividad, ¿sí o no? Adán dijo, tú tienes cara de elefante, elefante te llamará, ¿verdad? Dios no le puso nombre a los animales. ¿Quién le puso nombre a los animales? Adán. Y Dios nos dio un cerebro, una creatividad, ideas, bendición, proyectos, planes, emprendedurismo, oportunidad, negocios, para no solamente desearlo, sino para ejecutarlo. Si Dios nos dio la capacidad de soñar, también nos dio la capacidad en su nombre para conquistar. ¿Me creen lo que les digo? Dice acá, bienaventurado serás y te irá bien. Versículo 3 dice, tu mujer será como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. La felicidad tiene que ver con un hombre que tiene una mujer. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? Una. Le preguntaron a Moisés, oye, pero ¿por qué Moisés nos autorizó divorciarnos y casarnos? Y dice la Biblia que se casaban y se daban en casamiento, ¿verdad que sí? Y Jesús le respondió, le dijo, bueno, mira, eso fue por la dureza de su corazón, pero al principio no fue así. ¿Y cuándo fue el principio? En Génesis. Dios creó a un hombre y a ese hombre le creó una mujer. Pastor, pero es que mi pasado, usted no sabe lo que pasó, yo no sé lo que viví, me abandonó, me dejó. No me contaminen la plática, no quiero saber historias tristes, ¿verdad que sí? Lo único que yo sé es que si tú te arrepentiste, Dios te puede perdonar, ¿verdad que sí? Y si ya Dios te perdonó, ¿para qué traerlo a la memoria todos los días de a cada rato y cada vez que haya pleito y cada vez que se enojen? ¿Para qué? ¿Sirve de algo? Dice en la Biblia, no traigas a la memoria cosas antiguas. Si quieres vivir días buenos, no hables cosas de engaño y de maldad, ¿verdad? Dice la Biblia que la felicidad del hombre, número uno, mire, encierren en sus Biblias, la felicidad de mi vida tiene que ver con temer a Dios, tiene que ver con andar en sus caminos, tiene que ver con comer, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la bienaventuranza, tiene que ver con la mujer que trae frutos a los lados de tu casa. Hay mujeres que no son tan organizadas económicamente o que no aportan o que no buscan economizar y ahorrar. Eso es un peligro para el matrimonio. La segunda causa del matrimonio, de las rupturas, tiene que ver con finanzas. La primera obviamente tiene que ver con el adulterio, ¿verdad que sí? La deshonra al matrimonio. Las finanzas son parte fundamentales del matrimonio. No donde gira en torno, donde debe de estar sostenido un matrimonio, obviamente tiene que ser en Dios su palabra, ¿verdad que sí? Pero el tema de las finanzas es sumamente importante. Y dice cada versículo que sigue, tus hijos como plantas de olivo. ¿Usted sabe lo que representa el olivo? El fruto del olivo, la aceituna, el aceite, la unción. La primera flor que salió en el pico de un pajarito en Génesis, en el arca de Noé, ¿cuál era? El primer fruto después de toda la inundación, dice la Biblia que traía en su pico olivo, ¿verdad que sí? En el monte de los olivos, en el monte de la prensa, donde nuestro Señor Jesucristo fue triturado, en ese lugar donde se consumó la oración a su Padre. En la palabra de Dios dice que tus hijos serán como olivo. El olivo representa Espíritu Santo, unción, vida, futuro, prosperidad. Y dice la Biblia que nuestros hijos son como olivo, nuestros hijos son como herencia. Pastor, pero es que nosotros no lo planeamos. Bueno, si en tus planes no estaban, sí estaban en los planes de Dios, ¿verdad que sí? Hay gente que dice, no, es que es un hijo no deseado. No, es un hijo no planeado, pero en el deseo de Dios sí estaba. No estaba en tus planes. Tú estabas consciente de lo que estabas haciendo cuando estuviste en ese lugar con esa persona. Y muchos hombres, por su reputación, por su apellido, por su nombre, dejan tirados hijos por todos lados y solamente se enfocan en los que sí aman. Y eso para Dios, dice la Biblia, que aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo eso Jehová te recogerá. Vivimos en una generación que ha crecido sin padre, que ha crecido sin sacerdocio, que ha crecido sin instrucción, que han crecido sin formación. Y hoy en día la identidad de los hijos está en YouTube, la identidad de los hijos está en Instagram, la identidad de los hijos está en TikTok. ¿Por qué? Porque carecemos de un sacerdocio, carecemos de un líder, carecemos de un padre que haya tenido un encuentro con Dios, que ha sido perdonado de sus pecados y que ahora se dedique a propagar y a prevalecer una nueva generación en Dios. La felicidad tiene que ver con una mujer que lleva fruto. La felicidad tiene que ver con hijos que dan fruto y son como la oliva. Versículo 4 dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme ¿a qué? A Jehová. ¿Cuántos creen que la felicidad existe? La felicidad existe con todos estos elementos en el Salmo 128, del 1 al 4. ¿Me creen lo que les digo? La bendición de Dios está sobre nuestras vidas y nuestras casas. Si tú ya encontraste tu pareja, porque hay gente que dice, pastor, yo creo que Dios puede hacer todas las cosas nuevas y yo creo que Dios tiene un futuro bueno para mí, pero ¿qué hago con la que tengo aquí al lado? No. Ya tienes un proyecto de vida, ¿verdad que sí?
Pero es que si hubiera escuchado esta conferencia o esta palabra hace 25 años, ¿para qué me desperté ese día? ¿Para qué llegué a ese lugar? Bueno, esa no era la voluntad de Dios, pero se convirtió en la voluntad de Dios cuando tú adquiriste el compromiso y cuando fuiste delante de Dios para que bendijera tu realidad. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos pláticas nos toca a veces dar en jóvenes en noviazgo? Es que yo lo voy a convertir. No, se va a convertir en rana, va apestosa, ¿verdad? Cree que hay un hombre de Dios para tu vida y una mujer de Dios para tu vida, pero toma una buena decisión. Romper un noviazgo no es pecado. Una cuanta lloradita y se acabó, ¿verdad que sí? Pero terminar un matrimonio, un divorcio, ahí sí hay un pecado. Dios no aprueba el divorcio, solo por algunas causales, pero también existe el perdón y la redención, ¿verdad que sí? Quiero que ustedes me acompañen, por favor, en la parte del desarrollo de los niños. Escuchen esto, de la edad de 1 a 7 años hay 4 etapas que me gustaría tocar esta mañana. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran, pero antes quiero refrescarles este concepto con una historia. Usted recuerda de una mujer llamada Ana, que tiene un esposo que se llamaba Elcana, ¿verdad que sí? Penina, que era un estorbo, también la tenían ahí, ¿sí no? Dice la Biblia que en aquel tiempo se podía, ahorita no se emocionen ni se haga ilusión, en aquel tiempo por la dureza de su corazón había un hombre que tenía muchas esposas. Aparece en la Biblia, en la poligamia, ¿verdad que sí? Dice la Biblia que, usted sabe la historia, Penina molestaba a Ana porque no podía tener hijos. Y dice la Biblia que Ana fue a la sinagoga, al altar, y dice la Biblia que se quebrantó en su corazón. Y dice que era tanto el quebranto de una madre deseando tener un hijo, que cuando llega el sacerdote, Elí, y la ve de lejos, le dice: ¿hasta cuándo vas a digerir tu vino? ¿Verdad? La toma por ebria, ¿verdad que sí? Yo siempre he creído algo, aunque los hombres de Dios, tus pastores y tus líderes, cometen una imprudencia, porque ¿sí o no cometen una imprudencia? ¿Cómo lo vas a llamar borracha si tiene una causa, tiene un dolor tan grande? Es que yo creo que Ana no estaba llorando así como cuando llora una persona. Ana estaba llorando como cuando llora la chilindrina. ¿Usted sabe cómo lloraba la chilindrina? ¿No? De tal manera que Elí, cuando la vio, dijo: esa muchacha está borracha. Pero aquí hay un principio muy grande. Aunque el hombre de Dios, aunque tu líder, aunque tu pastor, aunque el hombre que Dios puso tu vida para bendecirte comete una imprudencia, porque les voy a decir una cosa: los hombres de Dios y cualquier persona en esta tierra cometemos imprudencias, ¿verdad que sí? Pero hay gente que le pone más carga. Y eso que es cristiano, yo siempre digo: pues qué bueno que soy cristiano, porque si no te iría peor, ¿verdad que sí? Aunque el hombre de Dios comete una imprudencia, sigue siendo el hombre de Dios, ¿verdad? Aunque mamá y papá se equivoquen, siguen siendo mamá y papá. Aunque tu jefe se equivoque, pues sigue siendo tu jefe. No, pero le voy a decir tus cosas, pues pero te van a correr. Pero se las voy a decir, pero te corrieron. Pero se los dije, pero te corrieron, ¿verdad? Pero se los dije, pero te corrieron, ¿verdad que sí? Entonces la autoridad siempre va a ser la autoridad aunque se equivoque. Y uno tiene que tener presente esos principios, no solamente para vivirlos, sino para también enseñarlos. Hijo, tu maestro, aunque esté equivocado, es tu maestro y necesitas respetarlo. Hijo, tu pastor o nuestro líder, aunque se cometió una imprudencia, dice la Biblia que Ana decidió honrar a su autoridad espiritual independientemente que había cometido una imprudencia. Ana le dijo: no, mi Señor, no me tome por borracha, estoy quebrantándome delante de Dios, aquí en la presencia de Dios, en el altar de Dios. Nuestras frustraciones, nuestras lágrimas y nuestro dolor tienen que ser canalizado al lugar donde te conectas con Dios, no a Facebook, ni con la vecina, ni con la suegra, ni contarle todo a la mamá, ¿verdad que sí? Porque se hace más grande el pleito. De pronto hay matrimonios que le cuentan todo a sus mamás y luego se restauran al día siguiente y la mamá se queda bien clavada para siempre, ya no ve al yerno igual nunca más el resto de su vida. Hay cosas que no debe saber nadie, ni las cuestiones financieras, ni las cuestiones espirituales, ni las cuestiones matrimoniales. Nadie debe de entrar a ese círculo, ese código de la familia, de la casa. La Biblia dice que Elí le da una palabra, le dice: muy bien, vete y que se haga conforme a tu fe. Y dice la Biblia que Ana se va y regresa con Elcana. Elcana es ese tipo de hombre hispano que no comprende mucho a la esposa. Le dice: pero un hijo, no, hombre, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Imagínate la cara de Ana cuando le dice a Elcana esa imprudencia, ¿verdad? No, Elcana, tú no me eres suficiente, yo quiero un hijo. Porque veía que Penina. Pero el punto es el siguiente: Dios le contesta a Ana la oración y dice la Biblia que Ana entra en un pacto con Dios y le dice: si tú me das un hijo varón, no le voy a cortar el cabello, será nazareno, nunca probará vino, ¿verdad que sí? Se compromete con Dios, entra en pacto con Dios. Tú y yo tenemos que entrar en pacto por la vida de nuestros hijos, por el futuro de nuestros hijos, por la universidad de nuestros hijos, por el ministerio de nuestros hijos. Usted no se tiene que conformar con menos, usted tiene que declarar: mis hijos son hijos de altar, mis hijos son ministros de Dios, no solamente son congregantes tenemos un montón. Mis hijos son líderes, hombres y mujeres de Dios que marcarán brecha y abrirán brecha para que otros cientos de
miles de jóvenes vengan a los caminos de Cristo. Así debe ser nuestra oración. ¿Está conmigo? Dice la escritura que Ana entra en pacto con Dios y Dios siempre cumple sus pactos. De hecho, Dios siempre anda buscando personas que se quieran comprometer con Él. Jacob está en el desierto de Aram. Su madre es media manipuladora. Su padre lo manipula y le roba la bendición de Esaú. ¿Verdad que sí? Ya Dios había dado la palabra. El mayor va a servir al menor, pero Esaú hace lo que quiere. Jacob hace lo que quiere. Y es el usurpador y engaña y roba y lastima a la familia, se destruye la familia. Su hermano viene, lo quiere matar y él huye corriendo al desierto. Y dice la Biblia que acuesta su cabeza sobre una piedra. Yo no sé qué tan incómoda sea tu almohada, pero sí o no, no es dura como una piedra tu almohada o tu colchón. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Están cómodas tu cama, tu colchón? ¿Qué es lo que no tienes que tener en la vida o cuánto poquito tienes que tener en la vida para estar en un desierto y acostar tu cabeza sobre una piedra? Es el momento más vulnerable, ¿verdad que sí? Sin apellido, sin dinero, sin reflectores, sin nadie. Y en ese lugar tan vulnerable y tan roto se le aparece Dios. Ve una visión, ve una escalera, ángeles que suben y que se bajan. Se saben la historia, ¿verdad? Y nuevamente Jacob entra en pacto con Dios. Le dice: Señor, si me das vestido y alimento, ¿a poco no es la razón por la cual usted va a trabajar todos los días? Si me permite regresar en bendición con mi casa, con mi padre, ¿a poco no su idea, su fundamento de salir a trabajar tiene que ver con su familia, con la provisión, con el alimento? Y dice: si me das todo lo que Jacob menciona, es lo mismo que hoy a ti y a mí nos tiene en este lugar. Lo mismo. Y si tú me das todo eso, yo te daré el 10%, el diezmo de todo lo que venga a mis manos. La gente que le cuesta honrar a Dios con sus diezmos y sus ofrendas es una persona que sinceramente y sencillamente no ha entrado en pacto con Dios. Y el mismo pacto que hizo Ana en la sinagoga de Elí. Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar, yo te lo voy a dar, y él va a ser un sacerdote, y yo le voy a construir su ropa de efod sacerdotal. El pacto con Dios para nuestros hijos, hermanos, es fundamental. Cuando Dios le dio la noticia que iba a ser padre, o cuando Dios le dio la noticia que iba a ser madre, en ese momento usted tenía que doblar sus rodillas y entrar en pacto con Dios y declarar y creer que su hijo será una bendición para este mundo. ¿Me creen lo que les digo? No hay niños de accidente, no hay niños que vinieron que no estaban en mis planes. En el plan de Dios, todos tenemos un plan. Y no importa nuestros defectos, y no quiero hacerlo más grande esto, pero Moisés, ¿sí o no, fue un asesino? Mató a un egipcio, ¿verdad que sí? David mató ¿a quién? A Urias, ¿verdad que sí? Pablo, ¿a quién mató? Híjole, perdimos la cuenta, ¿cuántos cristianos, verdad que sí? Esteban. ¿Cuántos asesinos en la Biblia terminaron siendo convertidos en hombres de Dios? Porque otra vez, el mayor error que cometimos en la vida no define nuestro futuro. Lo que define nuestro futuro fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que nos redimió de todo pecado, siempre y cuando nos arrepintamos y demos frutos de arrepentimiento y comencemos de nuevo en Cristo Jesús. ¿Me creen lo que les digo? Tenemos que entrar en pacto por nuestros hijos. El nombre de tu hijo, ¿qué significa? ¿Qué representa? Dios siempre da un hijo para una etapa en un matrimonio específicamente. Los hijos no son para chantajear al padre, para que me dé pensión, para que el IRS me quite más dinero. No, los hijos son un propósito de Dios a esa casa y a esa familia para traer bendición. La Biblia dice que los hijos son herencia. Nunca maldigas a tus hijos, nunca les digas no se puede, nunca les digas no tenemos, nunca, siempre bendícelos. Mira a los ojos y dile: yo sé que tú puedes, porque Dios está contigo, porque tú eres un hijo de Dios, porque Dios me dio a ti como promesa. Que tu alegría siempre sea ver a tu hijo sabiendo que es tu próxima generación, ¿verdad que sí? Que te vean leer la Biblia, que te vean servir a Dios, que te vean trabajar. Y quiero que estudiemos el desarrollo de los niños en la Biblia. Número 1, tenemos que entrar en pacto. Jacob entró en pacto y Dios cumplió su pacto, ¿verdad que sí? Ana cumplió su pacto y dice la Biblia que cuando el niño ya estaba destetado, lo trajo. Ana trajo a Samuel a la casa de Elí. ¿Usted conoce la historia de Elí? Levanta la mano quien conoce la historia de Elí. ¿Sabe cómo era Elí con sus hijos? Confiarle la educación de Samuel a Elí, que no podía ni ordenar su casa. Pero no importa que tus hijos estén en la escuela llenas de pensamientos incorrectos y genealogías y ideas incorrectas, la presencia de Dios está con tus hijos en ese lugar. Y aún Samuel, que fue criado en la casa de Elí, un sacerdote que a Elí le preocupaba más lo que la gente pudiera decir, ¿verdad que sí? Que formar a sus hijos. ¿Sabe cuál fue la palabra que recibió Samuel cuando él no podía discernir la voz de Dios? Hay etapas en la vida, Dios le hablaba: Samuel, 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 y Samuel no podía discernir la voz de Dios y necesitaba su autoridad espiritual para guiarlo. Nunca subestimemos a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios que ha puesto en nuestras vidas para guiarnos, aunque usted algún día sea muchísimo más grande. De hecho, es bíblico. Jesús dijo: en mi nombre harán cosas más grandes. Usted tiene que hacer cosas más grandes que las que su pastor ha hecho.
Usted tiene que ser más grande que sus líderes de derechos. Sus hijos tienen que hacer cosas más grandes de las que usted ha logrado y mucho más rápido, porque ya es otra plataforma, ¿sí o no? Ya no le toca construir ni picar piedra donde usted picó piedra. Ya no le toca pasar lo que usted pasó. Ya sus hijos crecieron crecen de los hombros de usted hacia arriba. No van a vivir lo mismo. ¿Me creen lo que les digo? La palabra que Samuel recibió en medio de esta familia de Elí fue que Elí, tú no le estorbaste a tus hijos. Así dice la Biblia, ¿lo han leído? Nosotros como padres tenemos el ministerio de estorbarles a nuestros hijos, ¿verdad que sí? No cierres la puerta, te voy a estorbar. ¿Qué estás viendo? Te voy a estorbar. Aquí ahora te vas a dormir, tenemos que estorbar. La palabra del cielo fue, por cuanto no le estorbaste a tus hijos. Y dan la conclusión terrible, ¿verdad que sí? La profecía de quitarle la herencia sacerdotal y espiritual sobre esta misma familia. Pero en medio de estos hijos, Onis y Phineas y Ferb, ¿cómo se llamaban, verdad que sí? Donde se robaban la comida, y dice la Biblia que dormían con las mujeres del templo. Yo creo que no dormían, pero así dice la Biblia, que dormían, ¿verdad? Y dice la Biblia que esa herencia, a causa de que Elí predicaba muy bonito, pero en su casa era un desastre, ¿verdad que sí? Y hay gente que a veces no predica nada bonito, pero en su casa lo honran como autoridad. Es un sacerdote que enseña lo bueno, lo malo, lo profano, lo limpio, que deja una herencia, que entra en pacto con Dios por su familia, y que cree que cada etapa de sus hijos representa una vida. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, a Jeremías capítulo 1 versículo 5. Esta etapa en el desarrollo de un niño es obviamente antes de nacer, cuando solamente estábamos un plan de Dios. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Miren la soberanía de Dios en ese texto. Jeremías 1:5 dice la palabra de Dios: antes que te formases en el vientre, ¿qué dice la Biblia? Te conocí. Wow. Y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta. ¿A dónde? A las naciones. ¿De quién está hablando Dios específicamente? El contexto es Jeremías. Pero, amados hermanos, antes de que sus padres se conocieran, antes de que llegaran a este país, antes de que conocieras a tu cónyuge, antes de que te relacionaras, antes de que en el vientre se formara el feto, el embrión, que fuimos nosotros o solamente fuimos tus hijos, dice la Biblia que hay una palabra profética. Dice: antes de que te formases te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. El deseo de Dios siempre ha sido que sus hijos permanezcan cerca de Él. A veces en el ministerio se confunde. A veces la gente piensa que el ministerio solamente es predicar y enseñar y visitar. Dice la Biblia que Jesús llamó a sus discípulos, número 1, para que estuvieran con Él. ¿De qué se trata esto? De relación. No puede ser posible que no nos conozcamos entre nosotros. No puede ser posible que no sepamos las cargas de los unos a los otros. Si realmente somos una iglesia y si realmente somos un cuerpo. A ver, aquí hay 3 sillas vacías. ¿Quién no vino? ¿Dónde está? Margarita y Luis. Y estarán pasando algo. ¿Tendrán alguna necesidad? Somos un cuerpo. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? La iglesia no es de que vine, me senté, levanté las manos y me voy y no saludo a nadie y no me interesa nada. Eso no es una iglesia. Una iglesia tiene que ver con un cuerpo. Saber que hay una relación. A mí, ¿sabe qué me ha impresionado siempre? De que Pablo conocía a Timoteo. El papá de Timoteo era griego, ¿verdad que sí? Pura idolatría. Y la mamá era hebrea, ¿sí o no? Dice la escritura. Y dice la Biblia que Pablo conocía el nombre de la mamá. ¿Cómo se llama la mamá de Timoteo? La mamá Eunice. ¿Y la abuelita? O sea, su pastor Pablo conocía a Timoteo, conocía a Eunice y conocía a Loida. Yo le hago una pregunta: ¿cómo se llama su abuelita? ¿Usted conoce a la abuelita de sus compañeros de iglesia? ¿Conozca su genealogía? El pastorado tiene que ver con relación. El pastorado, el ministerio, las familias tienen que ver con: te conozco, sé lo que tienes. No solamente sé las cosas bonitas tuyas, sino también conozco tus áreas de oportunidad, conozco tus momentos difíciles, conozco tus momentos complicados, y no tengo ningún problema con conocer también tus defectos. ¿Sabe por qué? Porque tus defectos en mis manos están seguros. Alguien abre su corazón y le cuenta algo a alguien, y al día siguiente toda la iglesia ya sabe y todo el mundo te ve raro, ¿verdad que sí? Nuevamente, relación. La relación es intencional, buscar el tiempo, amar a las personas. Si usted aún no tiene hijos, no se preocupe, busque hijos a quien amar. Ame a los hijos de su hermana, ame a los hijos de su hermano de la iglesia. Ame a un niño que necesita esa atención, ese cariño, ese cuidado. Ámelos. Dice la escritura en Jeremías 1:5: antes de que te formaran. Hay una etapa muy bonita antes de la concepción, y es: en el corazón de Dios ya estábamos usted y yo. En sus planes ya estábamos.
cómo nos íbamos a llamar, el color de nuestra piel, el tamaño de nuestras narices, el tamaño de nuestra extremidad. Todo lo que Dios hizo lo hizo perfecto, ¿verdad que sí? Hay gente que dice, es que yo me siento feo. No, nadie es feo, ¿verdad que sí? Hay gente que es un poco incómodo de ver, ¿verdad? Es muy de cerca. Pero somos obra de Dios. Dice la Biblia que somos hechos a su imagen y semejanza. Imagen tiene que ver con físico. ¿Quieres ver a Dios? Párate en un espejo. Pero pastor, ¿usted cree eso? Bueno, la Biblia dice, somos hechos a su imagen. Te pareces. Imagen, físico y semejanza, lo que tenemos por dentro, esa sensibilidad que tienes ante ver una injusticia, esa gallardía que tienes de conquista, todo eso Dios lo insertó en ti. Todos somos diferentes, ¿verdad que sí? Pero todos somos necesarios porque somos un cuerpo. Dice el apóstol Pablo en la carta de Corintios que los miembros que parecen más insignificantes son los más necesarios. Y compara, literal, hace el cuerpo humano como el cuerpo de la iglesia. Usted sabe, usted dice, el dedo chiquito del pie no es muy importante. ¿Cuántos piensan que el dedo chiquito no es muy importante? ¿Usted sabe para qué Dios lo puso? El dedo chiquito está en nuestros pies para encontrar lugares filosos y lugares duros, ¿sí o no? El propósito, ¿o no? Su dedo chiquito no ha encontrado la mesa más dura y se lo ha partido en 3 pedazos. Y que cuando pasa eso, tu cabeza dice, es el dedo chiquito, no pasa nada. ¿Así dice? Todos los miembros de nuestro cuerpo son importantes. Usted tiene que sentirse elegante, valioso, agradecido y valorado. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia en Jeremías 1:5, antes de que estuvieras en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Nuestros hijos son un regalo y nuestros hijos son una herencia. Salmo 139:16, por favor. ¿Quién me lo puede leer? Fuerte. Dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Ya lo tenía. Adelante. Perdón que interrumpa. No. Nosotros también, bueno, como parte de nuestro testimonio, ¿verdad? Nos casamos y al año de casado nos dijeron que no podíamos tener bebés. Bienvenida al club. Y pues fue un proceso, ¿verdad? En nuestra vida difícil, en nuestro matrimonio, vida personal y todo. Y yo me acuerdo que yo lloraba con mi esposo y yo le decía, ¿y si nunca voy a poder ser mamá? Perdimos, antes de tener a mi bebé Manuel, perdimos a 2 bebés. Y para mí fue muy difícil. Y mi esposo me dio esta palabra y él me dice, no, tranquila, lee el Salmo 139:16. Dios tiene nuestros días, o sea, Él los escribió y yo creo que Él escribió los días de esos bebés que pues, o sea, no se dieron y duraron muy poquito, ¿verdad? Y me dijo, tú vas a poder ser mamá y vamos a poder ser papás. A los 3 meses pues me dio la noticia de que está embarazada de Manuel. Y para mí es un salmo que me da como mucha paz, me da mucha, que Dios tiene el control desde antes, ¿verdad? O sea, desde antes de nacer Dios tiene el control de la vida de nuestros hijos y también, claro, también de la de nosotros, pero para mí es un salmo que me da... Qué alegría. Sí, me da mucha alegría y me trae mucha paz y ver la maravilla que desde cuando Dios nos tiene, pues tiene a nuestros hijos en sus manos, ¿verdad? Entonces, pues... ¿Cuál es el nombre de ustedes? Fernanda y Brian. Les felicito. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Dios por lo que está haciendo en este matrimonio? Quiero decirte algo, hermanos. Ustedes no perdieron nada. En Dios nunca hay pérdidas. Dios los eligió a ustedes. Escuché hace poco un testimonio de una hermana que su hijo tuvo leucemia por 4 años, un bebé de 7 años. Y pasó a dar testimonio. Y yo lloré. No lloré por lo que pasó, sino lloré por el nivel de pensamiento. Dijo que estoy aquí frente a ustedes porque quiero darle gracias a Dios porque me eligió para ser la mamá y me eligió para vivir este proceso. Nadie va a entender tus procesos. Pero como cuando tú y yo lo vemos como gracias, Señor, por darme la fortaleza, aunque no tengo muchas respuestas, pero te tengo a ti, Señor. Aunque no le encuentro lógica a este proceso, pero sé que tú estás conmigo para demostrarme que tú eres Dios. Recuerden Génesis 22, Dios, dice la Biblia, y Dios probó la fe de Abraham. Al mismo Dios que un día Abraham iba caminando, Dios decidió descender porque en Sodoma y Gomorra estaba el reggaetón a todo lo que daba, ¿verdad que sí? Y bajaron a destruir ese lugar, pero antes quisieron darle misericordia. Y cuando iban caminando se encontraron con Abraham. Dice la Biblia que Abraham salió corriendo y sirvió, les dio agua, comida, yogur, carne, fue con su esposa, les sirvió a desconocidos. No sabía que estaba atendiendo a Dios, a la persona de Dios en ese lugar. ¿Saben la historia, verdad? Génesis 22. Y le dan una palabra: Abraham, dentro de 1 año vas a tener un hijo.
Nuestras bendiciones están escondidas detrás del servicio. Nuestros milagros están escondidas detrás de la disposición para ensanchar y servir a los hombres y mujeres de Dios. Abraham solamente vio a 3 forasteros caminantes. Era cuestiones judías de honra, atender a los caminantes, darle agua a los camellos, atenderlos, las distancias, los desiertos. Pero Abraham lo hizo desmedidamente y se entregó todo. Y en medio de esa actitud de servicio, Dios le dio una promesa del sueño y la necesidad que él tenía. No le dijo, va a ser más rico. Abraham era supermillonario, ¿verdad que sí? Pero no podía heredaré todo al hijo de esta esclava, como dijo con el hijo de esta mujer. Y Dios le dio una promesa, y le dijo Isaac, el hijo de la promesa, ¿verdad que sí? Y en el 22 le dice, sacrifícame a Isaac, a tu único hijo, dice, al que tanto amas. ¿Lo han leído, verdad? No tenemos mucho tiempo. Otra vez, Abraham no podía tener hijos, Dios le da la promesa y le cumple su promesa, pero un día la bendición de su hijo se convirtió en una idolatría. Y que de pronto dijo, es que no podía tener hijos, pero ahora que tengo hijos, pues no hay que ir a la iglesia porque hay que ir al parque. No hay que servir a Dios porque hay que llevar a los niños. Entonces nuestras bendiciones se convierten en nuestros ídolos. Y a Dios le pide a Abraham, ¿sabes qué? A ese hijo que tanto amas, sacrifícamelo. Y ese texto lo leí cuando no tenía hijos, lo leí rápido. Pero este texto lo volví a leer cuando ya tenía hijos y tiene otro saborcito, ¿verdad? Porque si Dios le había dicho a Abraham, Abraham, sacrifica a tu vecino chismoso que nada más anda viendo lo que tienes y no tienes. Padre, palabra de Dios, véngase vecino, ¿verdad que sí? O si Dios le hubiera dicho, sacrifica a tu jefe ese que no te paga las horas extras. Señor, recibo esa palabra, para eso vine a esta conferencia, ¿verdad? Sacrifica a tu suegra que como la humedad se anda metiendo en todos lados, ¿verdad? Lo que no le importa. Dios le dijo, sacrifícame lo que más amas, ponlo en el altar. Recuerden, no es que Dios sea un Dios malo. Dice el texto en Génesis 22, Dios probó la fe de Abraham. Y cuando dice la Biblia que Abraham le dio la leña, se cree que Isaac ya tenía más de 20 años, capaz de cargar troncos, y van camino al altar. Y Isaac le hace una pregunta, le dice, hey, tenemos el fuego, tenemos la leña, pero ¿y dónde está el sacrificio? O sea, el hijo sabía, ¿verdad que sí? El hijo sabía que se sacrificaba a Dios adoración. ¿Por qué? Porque su padre era un sacerdote de su casa. Que tus hijos sepan a dónde vamos los domingos, a dónde vamos los miércoles. ¿Sí me estoy explicando? Abraham no se espantó de que Dios le pidiera a su hijo, porque recuerden que Abraham venía de Ur de los Caldeos, una ciudad súper pagana, y todos los dioses piden sacrificios humanos, todos los dioses. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifica a tu hijo, yo creo que Abraham dijo, pues otro Dios que pide sacrificios humanos. Dice la Biblia en la carta de Hebreos, Abraham sabía que Dios tiene el poder para que si mataba al muchacho, Dios lo traía, pero es la obediencia. Y cuando está a punto de matar a su hijo, que no es nada sencillo, dice la Biblia, 3 días de camino. Y dice la Biblia que Abraham levantó la vista. ¿Por qué levantó la vista? Porque 3 días iba caminando con muchas preguntas. Pero los sacerdotes de Dios obedecemos a Dios aun cuando no entendamos lo que está pasando, y honramos a los hombres de Dios aun cuando no estemos de acuerdo, y aun cuando aún cometan imprudencias, porque cada decisión que yo tome como José va a hacer que se cumpla la palabra profética de Egipto llamé a mi hijo. Estamos aprendiendo esta mañana algo, ¿verdad? Y conocen la historia. Cuando está a punto de matarlo, un ángel del cielo lo interrumpe y le dice, no sacrifiques al muchacho. Dice, porque ahora sé que de verdad me amas. Usted vaya a su Biblia en Génesis, no tenemos el tiempo, pero cuando le dan la instrucción dice, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo, y le dice, al que tanto amas. Y cuando le da la contraorden le dice, no le hagas daño al muchacho, a tu único hijo, porque ahora sé. Ya no le dijo la frase, al que tanto amas. Va a llegar un momento que Dios te va a pedir que pongas en el altar lo que tanto amas. Esa excesiva pasión por más contratos, por más trabajo, por más tiempo fuera, esa relación tóxica con amigos, ese deporte, esa actividad que te quita mucho tiempo. Dios va a pedirte un día. ¿Por qué? Porque Dios así es soberano. Él te puede pedir lo que tú quieras, incluso a tu propia familia, ¿verdad que sí? Pero aquí se trata de que nuestra fe sea probada y que podamos entender y saber que Dios tiene un propósito. Todo esto lo digo porque de pronto hay cosas que no entendemos, amados hermanos. No estamos llamados a entender todo, estamos llamados a creer en todo lo que Dios nos dice, pero entender es otra cosa. Nuestra mente es muy chiquita, hay injusticias en la vida, hay personas que cambian de parecer, hay personas que te dijeron que siempre iban a estar contigo y de pronto cambiaron de parecer y te abandonaron, te traicionaron, te robaron, te insultaron. Vas a descubrir cosas en personas que tú nunca pensaste y esperaste algo de esa persona, pero sucede, la vida sucede, ese tipo de cosas. La vida no se trata de no tener problemas, se trata de cómo reacciono ante los problemas.
Quiero pasar a la segunda etapa. La primera etapa es el antes del nacer. La segunda etapa es el desarrollo psicomotor de nuestros hijos. En el vientre, en el desarrollo de la madre, en la unión entre dos células, entre un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer. Y lo tengo que aclarar porque ahorita hay de todo, ¿verdad que sí? Dios tiene un propósito y hay un desarrollo psicomotor, es decir, nuestros hijos en sus movimientos, en tus acciones, Dios también está involucrado. ¿Usted sabía eso? Usted tiene que, por ejemplo, ustedes quieren un hijo en gestación, tienen que investigar el desarrollo de un embrión en todas las etapas hasta el cumplimiento del feto, ya listo para nacer, y orar. En esta semana se van a desarrollar sus riñones, en esta semana se desarrollan sus pulmones, en esta semana se desarrollan su cerebro. Padre, bendecimos su cerebro, declaramos que solamente tiene la mente de Cristo, y todas las etapas del desarrollo de nuestros hijos en el vientre de sus madres tenemos que ofrendárselas y entregárselas a Dios, ¿verdad que sí? Cuando nuestros hijos nacieron, un pastor me dijo que cuando tu hijo nazca, que lo primero que escuche sea palabra de Dios, Luis. Y yo, bueno, yo me puse nervioso, me puse en la bata y entré al lugar. Y cuando sacaron a mi hijo, yo dije, este hijo no es mío. Y todos los doctores se quedaron viéndome. Dije, no es mío porque le pertenece a Dios. Y nadie me creyó después, no, se puso muy raro el ambiente. Pero yo, porque lo quería declarar para Dios, dije, Señor, este hijo no me pertenece a mí, sino te pertenece a ti. Pero lo dije todo mal. Y cuando lo pusieron ahí, abrí el Salmo 23, le tomé una foto y dije, Luis Enrique, Luis por mi padre, por mí, y Enrique por mi pastor, porque él me dio la palabra. No podíamos tener hijos. Él dijo, yo te vas a dar un hijo varón y va a ser de bendición para tu vida. Y dije, bueno, pastor, me daría el honor de ponerle Enrique como usted. Me dijo, Enrique tiene que ver con enriquecido. Yo veo a mi hijo y le digo, tú eres un hombre rico, ¿verdad que sí? Bendecido, próspero. Así que usted póngale Jesse a su próximo hijo que van a hacer, ¿verdad? Enormita. Y yo oré por él, lo bendije, le dije, Señor, su cabeza, sus pies. Esa fue la primera historia que tuvimos con Enrique en México, ¿no? Y con Luisiana también en este país fue exactamente lo mismo. Ya lo dije en inglés esta vez porque, pues bueno, se me olvida mucho el español ahora. Pero lo mismo, cuando la pusieron, declaramos palabra, tú serás una mujer de Dios, una sierva de Dios. Tú veniste a este país para bendecir este país. Tú no eres hija de migrantes, tú eres hija de hombres y mujeres de Dios, y la bendición de Dios te seguirá. Y eso es lo que hace un sacerdote, un padre. Pero es que el niño no entiende. No, el niño sí entiende y sí sabe, porque somos creación de Dios, somos productos en las manos de Dios. Primero naciste como ser humano y luego te convertiste en un creyente. Usted nació cristiano. Usted pudo haber nacido en familia cristiana, ¿va? Y su cuna la compraron en Carpintería San José y todo cristiano, pero usted un día tuvo que tomar una decisión de seguir a Cristo, conscientemente, ¿verdad que sí? Decir, ¿sabes qué? Yo no soy cristiano por herencia, sino soy cristiano por convicción. Dios ha tocado mi corazón. Y hay etapas en la vida de cada persona. Y el desarrollo psicomotor, yo creo que vayan a Mateo capítulo 22, versículo 37. Psicomotor tiene que ver con psicología. Psicología es la ciencia que estudia la mente, ¿verdad que sí? Y el motor tiene que ver con movimiento. Usted y yo somos el resultado de nuestros pensamientos, tanto físicos como espirituales. Y Mateo capítulo 22, versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Corazón, ¿qué más? Con toda tu alma y con toda tu mente. Amados hermanos, usted como padre, usted como madre, independientemente de la historia, es que en casa no tengo un esposo, bueno, tráigalo a la iglesia y que busque líderes varones que le enseñen esa paternidad, esa hombría, ¿verdad que sí? Tenemos un montón de hermanas que están criando hijos solas y yo siempre digo, tráigalo a la iglesia para que se relacione con otros hombres de Dios, con mujeres de Dios, para que los pongan a hacer cosas de hombres, porque exceso de comodidad y exceso de tranquilidad y exceso de pasividad terminan a los hombres convirtiéndolos muy débiles, ¿verdad que sí? Y entre más crisis y entre más adversidades un hombre pase, más se fortalece tanto espiritual, su autoestima. La autoestima tiene que ver con el valor que usted tiene de sí mismo. Hay niños que dicen, no, yo no lo voy a lograr, es que yo no puedo. ¿Por qué? Porque no hubo un hombre. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo le dice, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, el cual yo impuse sobre mis manos? Yo veo en el ministerio de Jesús, juntando a sus 12 discípulos, teniéndole paciencia a todos, ¿va? Y amándolos, pero nunca lo veo teniendo un contacto físico, o sea, abrazándolos. La afirmación, se cree que un niño necesita de 7 a 10 abrazos al día. El contacto físico le da seguridad, fortaleza. Estás en mis brazos, en mis brazos estás seguro. Si su hija está llorando porque se cayó y se abrió la cabeza, ¡ah! Cuando tú la cargas y la pones en tu lugar seguro, ¿qué pasa con la niña? Se calma, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque en los brazos de mi padre es donde yo estoy seguro. ¿Y qué pasa con los niños que nunca les dan un abrazo? ¿Y qué pasa con los niños que nunca le dicen tú puedes?
¿Y qué pasa con los niños que le resuelven todo, que los protegen de todo, que los cuidan de todo? No, si se va a caer, que se caiga, ¿verdad que sí? Que se levante, que se y que se dé cuenta que la hemorragia no fue tan profunda, ¿verdad que sí? Siempre hay transfusiones en cualquier lugar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un padre. El padre direcciona y la mamá como que, ay, tranquilo. La historia bíblica está llena de momentos de figuras paterna y materna. En Lucas va el hijo pródigo con el papá y le dice, dame la parte de la herencia que me corresponde, dame el dinero, ¿verdad que sí? Lo peor que le podemos dar a nuestros hijos es darle algo antes de tiempo. Un celular antes de tiempo, un carro antes de tiempo, una tarjeta de crédito antes de tiempo, dinero antes de tiempo. Conocer las etapas de su desarrollo, tanto en su manera de pensar como en su manera espiritual. Le podemos arruinar su crecimiento si le damos algo antes de tiempo. Y ese joven va con su papá y le pide la herencia que le corresponde. Sí le corresponde, pero no es el tiempo. Y deshonra a su padre. Y la historia comienza diciendo, un padre tenía 2 hijos. Ya ahí para mí me suena raro porque normalmente los hijos los tienen las. Pero ahí dice, un padre tenía 2 hijos. ¿Dónde está la mamá? Recuerden que es una parábola. Jesús la está narrando. Físicamente se cree que no sucedió. Pero a Jesús le plació no meter la figura femenina en esa historia. Y ese joven va con su padre y lo deshonra. Y dice la Biblia que el padre no le dice, ay hijito, entra en razón, mira, no me hables así. No, porque esa es la figura de la madre, ¿sí o no? Si hubiera habido una mamá ahí, hubiera dicho, hijo, no le hables a tu papá, mira, él es un hombre trabajador, mira todo lo que tenemos. Dice la Biblia que cuando él entra en razón comiendo comida de cerdo, dice, hasta los trabajadores de mi casa tienen comida de sobra. Imagínate el nivel de padre y de hombre, de empresario, para que los trabajadores tuvieran buena comida. ¿Estamos aprendiendo? Y dice la escritura que ¿qué hace el padre? ¿Cómo resolvemos los padres las cosas? Rápido, ¿no? Dice la Biblia, muy bien, ¿tú quieres el dinero? Ok. Hey, usted, manda a llamar al otro. El otro no le pidió nada, el otro estaba trabajando, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo cuando vino del campo? Siempre hay un hijo más pilas para las cosas, ¿verdad? El otro un poquito más desenfocado. Pero ame a los dos por igual. Ame al que saca A y también ama al que saca F, pero ámelo por igual, ¿sí no? Ayúdele un poquito a ayúdele un poquito más a pero a los ama por igual. Yo siempre digo, esta niña es la que me va a dar papeles. A ver, Enrique, hazte para allá, ¿verdad? Que si no. Primero la niña se sube a la camioneta. No, porque ya quitaron esa ley, ¿verdad? No, usted no diga, es que este niño sí me quita dinero de la IRS. Este no, porque nació en otro país, ¿verdad? Esta no me cobran nada, todo me lo cobran. No, nunca diga eso. Dice la palabra de Dios que el papá lo resuelve como lo resolvemos los hombres. ¿Tú quieres el dinero? Sí. ¿Tú no me pediste nada? Bueno, a los dos, váyase para allá, órale. Rapidito le resuelve las cosas. ¿A poco no le faltó un poquito más de tacto? No, hijo, mira, piensa todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos logrado. Sí te correspondo pero espera tu tiempo. Mira, toma, guarda calma. No, órale, ¿quieres el dinero? Y el problema de que no madurar o no desarrollar un criterio en Dios, temer a Dios, una cosa es amar a Dios, otra cosa es temer a Dios. El problema de no ser un sacerdote, el problema de no enseñarle el valor del precio. A veces cometemos un error, venimos a este país y le decimos, todo lo que yo no tuve se lo voy a dar a mi hijo, ¿verdad que sí? Porque yo no tuve nada y yo no quiero que mi hijo sufra. Y ahí le compramos hasta lo que no ocupa. Todos hemos pasado por ahí, ¿verdad que sí? Y tenemos cosas que él no ocupa, que no le gustaron, que nunca lo peló. Pero estoy cumpliendo mis sueños en él. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Vamos a llevar a los niños a Disney. Y el niño tiene 1 año y la otra 1 año y medio. Ni se van a acordar de Disney, ¿verdad? Pero te gastaste los $9,000 para la pura foto, ¿sí o no? Híjole. Habla, papá. Habla a tu pueblo. ¿Por qué? Porque es mi realización, lo que yo no tuve, lo que a mí me hizo falta. Dios me libre que esta generación. Y nos desenfocamos totalmente. Sucede, ¿no? Y la Biblia dice que este joven se va a una región muy lejana. El que escribe la parábola no dice en qué gastó. El hermano que sí es chismoso sí dice en qué lo gastó, ¿verdad que sí? Y bueno, dice la Biblia que gasta todo, entra en pobreza, escasez, lejos de la cobertura, lejos de Dios y lejos de la familia. Todos los problemas que se vienen, pobreza, escasez, humillación, ¿verdad que sí? Ninguna persona que se salió de la iglesia, de su reino, del amor de Dios, ninguna persona fue feliz y prosperó. La verdadera felicidad está en el Salmo 139, lo que leímos. Nuestra verdadera realización como seres humanos está en Cristo. Nadie triunfó llevándole la contraria a Dios. Si una persona se pelea con Dios, ¿quién cree que va a perder? ¿Va a perder Dios o va a perder la persona? Si una persona se enemista con Dios, es que ¿por qué te llevaste a mi mamacita? No, la muerte es parte de la vida. Imagínate que un día Dios dijera, bueno, a partir de ahora no va a morir nadie. Todos apretaditos en la tierra, ¿verdad? Híjole, qué triste, qué doloroso, derrama lágrimas, pero es parte de la vida. Vamos a comer tamales un día, cambien cuando usted se vaya, ¿verdad? No queremos, ¿verdad? No empujen, no hay prisa.
Pero de que va a suceder, va a suceder. Y dice la escritura que este joven eventualmente despilfarra todo y gasta todo, porque cuando uno no le enseña cómo se ganan las cosas, el valor de las cosas, no se valoran las cosas. Cuando dicen, agarren café que es gratis, todo el mundo lo tira, lo mancha, ¿verdad? Agarren café, cada café cuesta $5, y como que la gente lo cuida, no se lo toma por traguitos, ¿verdad que sí? Porque lo que cuesta se valora, y lo que no cuesta es una ley, eso es normal. ¿Cuánta gente no valora la salvación? Porque dice, bueno, pues yo no fui a la cruz, no me costó. No, costó sangre tu salvación. La salvación es gratis, y todo lo demás a partir de la iglesia, todo cuesta. Ese foco cuesta, esta computadora cuesta, este salón cuesta, este piso cuesta. La salvación fue gratis, pero todo lo demás, entre todos lo pagamos. ¿Sí? Eso es un nivel de conciencia, de honra, de entendimiento. La gente no tiene problema con pagar la luz, el carro, el agua, el préstamo, no. Pero venir a la iglesia y dar sus diezmos y sus ofrendas bien, ahí sí como que Dios entiende, Dios es buena onda, ¿verdad que sí? Nadie negocia con los dealers, nadie negocia con las deudas, le paga, carísimo, pero hay que pagar. Pero el problema es cuando venimos a Dios. ¿Por qué? Porque no han entrado en pacto y en revelación con Dios. La Biblia dice, para terminar esta idea del hijo pródigo, que él consigue un trabajo, le está dando de comer algarrobas a los animales, algarrobas es un fruto espantosísimo, pestosísimo. Y dice la Biblia que entra en razón. Nadie quiere que nuestros hijos sean triturados por la vida, pero amados hermanos, tienen que pasar o tenemos que pasar. ¿Cuántos hemos pasado por la trituración en la vida que un día alguien dijo, caray, sí está cañón, mejor me regreso? ¿Cuántos han dicho eso? ¿Han pasado en un momento muy vulnerable de sus vidas? El producto de una mala decisión, el producto de un mal camino, el producto de algo que hicimos, que cuando nos dimos cuenta, es en los desiertos cuando valoras lo que hay en tu casa. Es en la vulnerabilidad, el dolor de la vida. La vida no se va a tentar el corazón para triturarte, la vida te va a triturar. Y aún en la cárcel la gente ha tenido encuentros con Dios. Hasta ese momento tuvieron que llegar en la vida para darse cuenta que solamente es con Dios y solo con Dios. ¿Verdad que sí? Para poder apreciar a tu esposo, a tu esposa, para poder darle honra a tus padres o a tus hijos. Y la Biblia dice que ese joven regresa y evidentemente, esas son 3 parábolas, la moneda perdida, ¿verdad? ¿La han escuchado? La mujer tenía 10 monedas, ¿verdad que sí? Y perdió una. Bueno, pero antes había un hombre que tenía ovejas, no dice la Biblia que era un pastor, dice un hombre que tenía 100 ovejas y también salió a buscar la perdida. En la primera parábola, el hombre salió a buscar su oveja. En la segunda enseñanza, la mujer ordenó, limpió y una mujer siempre trae orden, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Así debería ser, ¿verdad que sí? Y dice la Biblia que encuentra la moneda. Y en la tercera historia, dígame, ¿quién salió a buscar a quién? En la primera el hombre salió a buscar la oveja. En la segunda la mujer buscó y ordenó la casa. Y en la tercera, ¿alguien buscó a alguien? No, porque escuchen esto, los mismos pies rebeldes que salieron en contra de su padre necesitan ser triturados y pulverizados para poder regresar voluntariamente. Pero le voy a decir una cosa, el motivo por el cual ese hijo regresa a su casa no es porque ¿y cómo estará mi padre, mi viejito? ¿Y cómo estará? Y lo hice sufrir, lo lastimé mucho. El motivo, ¿sabes cuál es? Su hambre. Hay mucha gente que busca a Dios solamente por necesidad. Hay mucha gente que solamente busca a Dios por el milagro. Cuando me resuelvas la deuda, te serviré. Y ya que le resuelve la deuda, ¿no? La gente que se viene a este país de pastor, ore por mí porque si llego a Estados Unidos le voy a construir un templo allá en México, allá por El Salvador, de verdad sí, y orando a la iglesia porque nos van a construir un templo. Y cuando llega acá, hermanos, ¿se acuerdan que nos sorry, I don't speak Spanish, I don't remember, ¿verdad? Hijo, la gente hace promesas que no cumple, ¿verdad que sí? Por eso la Biblia está llena de la frase, recuerda cómo estuve contigo, recuerda, porque la gente se suele olvidar del pacto y de la promesa. Gracias, amado. Cada uno de nosotros tenemos que entender y saber que el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida sí o sí, mientras nos mantengamos en su corazón. ¿Están conmigo? Muy bien, entonces hay un desarrollo mental cognitivo. Vayan conmigo a Salmos 139, 1 y 2. Desarrollo mental cognitivo, la capacidad que tus hijos tienen de aprendizaje, la capacidad que tus hijos tienen de poder retener las enseñanzas, la sabiduría de Dios. Miren lo que dice el Salmo 139, 1 y 2. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme y has entendido desde lejos mis ¿qué? Pensamientos. Amados, volteen a ver acá. Preocúpense por investigar qué traen sus hijos en la mochila, ¿sí o no? Pero también preocúpense por investigar qué traen sus hijos en la mente y en el corazón. Cómo piensan, cómo actúan.
Aprenden a discernir los temperamentos. El temperamento es la forma en la cual usted y yo reaccionamos ante las circunstancias. Y cada hijo, y hay 4 tipos de temperamento, ¿verdad? Colérico, sanguíneo. Hay cuestiones que tienen que ver con la estructura de la mente del hombre. Aprenda a discernir. Cuando su hijo tiene una adversidad, él la resuelve o busca ayuda de papá y mamá. Cuando sus hijos sienten peligro, enfrenta el peligro y se sale muy valiente. Aprende a discernir y investigar el corazón y la mente de sus hijos y dé una palabra específica para cada uno de sus hijos. El liderazgo todo lo tenemos. Según Maxwell dice que hay un liderazgo del 1 al 10. Hay gente que tiene liderazgo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, 7, de 8, 9, 10. Y se creen que la edad más importante y más productiva del hombre son a partir de los 60 años. ¿Hay alguien de 60 años? ¿Mi madre? Muy bien. Mi madre es la única entre todos nosotros, ¿verdad que sí? Que está en su etapa más productiva. Los presidentes de los países llegan a los 60 años. Los premios Nobel en la historia del mundo a los 60 años publicaron sus investigaciones. Los científicos. Así que tenemos esperanza, todavía hay un buen tiempo para hacer grandes cosas, ¿verdad que sí? La experiencia, la madurez, el tiempo que has aprendido, la oportunidad que Dios te ha dado. Dicen que los primeros 40 años de la infancia son los más difíciles. A partir del año 41 ya sabemos cómo vivir la vida, ¿verdad que sí? Ya sé lo que no hacer, lo que no se debe hacer y ya sé lo que sí debo hacer. Por eso hay mucho conflicto con los hijos. No hagas eso. Sí, tú ya pasaste. Acuérdate que tú también te decían lo mismo y no hacías caso de nada, ¿verdad que sí? Y qué fácil es decir a otros lo que tienen que hacer cuando se te olvida que tú no hiciste todo lo que hoy casualmente por Espíritu Santo ahora dices que tiene que hacer la gente. Te ves reflejado con las siguientes generaciones. Obviamente las generaciones no son los mismos. Obviamente la tecnología, el infierno se ha levantado en contra de nuestros hijos, familia. Pero ojo, Dios sigue siendo el mismo. El poder de Dios sigue siendo el mismo y su palabra nunca va a cambiar. ¿Sabes? Dice la Biblia que todo va a acabar. Van a acabar los gobiernos, van a acabar las guerras. Todo va a pasar. Lo único que no va a pasar es su palabra. ¿Cuántos creen en el poder de la palabra de Dios? Hay un desarrollo, el desarrollo del lenguaje. Jeremías 1, del 8 al 10. Desarrollo del lenguaje. Jeremías 1, del 8 al 10. Que tus hijos desarrollen su lenguaje no solamente en lo natural, sino en lo espiritual. Que tus hijos digan gracias, por favor, con permiso. Pero que también tus hijos digan gloria a Dios, amén, aleluya. Dios es poderoso, Jesucristo está conmigo. Esas frases solamente las van a repetir si tú se las repites. ¿Verdad que sí? Yo le digo a mi hijo, cuando te bajes de la camioneta, pégate a la puerta donde estoy yo. Papá, pero no me pasa nada porque Jesús está conmigo. Y yo, sí, Enrique, pero ¿cómo te explico? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre le dijimos, no tengas miedo, la oscuridad no es nada, es ausencia de luz, pero Dios está contigo. ¿Verdad que sí? Cuando vamos a orar son los primeros que se arrodillan, se saben más de 40 versículos bíblicos porque su papá y su mamá se sentaron a enseñarle a memorizar. Usted sabe lo que significa la palabra doctrina, adoctrinar a un niño. Adoctrinar a un niño tiene que ver con repetir. Deuteronomio dice, repítelos cuando vayas por el camino, repítelo cuando llegues a tu casa, cuélgalo en las paredes de tu casa, en la entrada de tu casa, repite. El número de textos bíblicos que tus hijos se saben de memoria es totalmente proporcional al tiempo y a los versículos bíblicos que tú se los has enseñado. Si tus hijos no se saben ni un versículo bíblico, ¿sí? Si sus hijos te saben alabanzas, si tus hijos saben a qué vienen, si tus hijos tienen Biblias, si tus hijos aman a Dios, es totalmente... No, pero es que en la iglesia le van a enseñar. No, en la iglesia le vamos a recordar lo que se supone que de casa ya traen. No, es que es trabajo del pastor enseñarlos. No. El sacerdote es el que le enseña lo bueno y lo malo, ¿verdad que sí? El sacerdote es el que los forma, los inspira. El desarrollo del lenguaje, Jeremías 1, del 8 al 10. Nos queda un minuto, ¿por qué no estamos aquí todo el día? Dice, no tengas temor delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y derribar, para destruir, demoler, para construir y para plantar. Jeremías 1, del 8 al 10. Estas palabras tú tienes que profetizarlas sobre tus hijos. Dios te llamó para ser líder. Dios te llamó para hacer diferencia. Papá, pero es que todo el mundo lo hace. Papá, pero es que todo el mundo juega con Pokémon. Sí, pero es que tú eres diferente. ¿Me estoy explicando? Es que todo el mundo ve esa caricatura así, pero tú ves solamente estos programas. Tú eliges, hoy en día las aplicaciones, tú puedes elegir qué es lo que tus hijos ven y qué es lo que tus hijos no ven. Y hay muchísimas caricaturas cristianas. Bendito Cristo por Superlibro, bendito Cristo por Generación 12, bendito Cristo por
¿Cómo se llama el otro? Mi primera Biblia presenta, bendito Cristo por todas las enseñanzas llenas de doctrina y de enseñanza, de que alguien está invirtiendo miles de dólares en sacar materiales cristianos para que nuestros hijos los puedan ver. Las grandes historias de la Biblia que mis hijos más saben es porque vieron toda la vida, subieron a la camioneta, vieron la misma película, y ese era un mensaje para ellos. Mientras tú estabas una hora manejando en el freeway a donde ibas, tus hijos iban siendo enseñados con música cristiana, con películas cristianas, con palabra cristiana. El mundo se quiere robar a tus hijos. Me gustaría leer no vamos a terminar. Hay un desarrollo afectivo de la personalidad, un desarrollo del lenguaje, desarrollado psicomotor, mental, cognitivo, el aprendizaje. Bueno, todas esas etapas lamentablemente no lo vamos a poder tocar, pero quiero que vayan a sus Biblias y con esto vamos a finalizar. Quiero que vayan, por favor, acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 10, versículo 8 y 10. Vamos a leerlo muy rápido porque me queda muy poco tiempo. Éxodo, capítulo 10. Es el segundo libro para la gente que está a la mitad de la Biblia. Segundo libro, Éxodo. Éxodo, capítulo 10, versículo 8. ¿Están listos? Dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante el faraón, el cual le dijo, andad, servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Versículo 9. Moisés respondió, hemos de ir con nuestros, ¿quién? Con nuestros niños, ¿y qué más? Y con nuestros viejos, ¿y qué más? Y con nuestros hijos, ¿y qué más? Y con nuestras hijas. Y con nuestras ovejas y las vacas y toda esa gente, ¿no? Vamos al versículo 10, por favor. Versículo 10, dice la Biblia, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo voy a ir a dejar con vosotros y a vuestros niños? Mirad el mal que está delante de vuestro rostro, no será así. Id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedís. Y echaron de la presencia de Dios a Egipto. Mira, cuando Moisés y Aarón fueron delante de Faraón para pedirles que los liberaran, Moisés dijo, mira, quiero que me dejes ir con mis niños, con mis niñas, con mis ancianos y con mis hijos y con mis vacas y mis ovejas, ¿verdad? Los animales, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero lo primero que pidió fueron con mis niños. ¿Y sabes qué le dijo Faraón? Le dijo, muy bien, vayan solamente los varones, pero déjame a tus niños. ¿Por qué? Porque si tú adoctrinas una nueva generación que el homosexualismo es normal, amor es amor, agua es agua. A ver, toma el agua del retrete, agua es agua, ¿no? No, el aborto es normal bajo cualquier circunstancia. No. Nosotros tenemos bien definido lo que creemos. ¿Por qué Faraón quería quedarse con los niños? Porque los niños son fáciles de adoctrinar. Usted y yo ya estamos resueltos, ¿verdad que sí? Si alguien viene y dice, mira, ese hombre es muy lindo, ¿no te gusta ese hombre? ¿Tú qué haces? ¿Verdad? No, yo estoy bien definido. Yo sé quién me gusta y cuál es la única mujer que me debe gustar. Pero ¿y los niños? Si se los adoctrinan, si le dicen es normal. Imagínate, 9 horas diarias durante toda su vida, que es normal algo pecaminoso. ¿Qué crees que van a empezar un día? Bueno, pues papá, es normal esto. ¿Me estoy explicando? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Espero en Dios hayamos aprendido y sido bendecidos. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su cariño. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en este día. Vamos a pedirle a Dios que eventos como este sean más consecutivos y mucho más. ¿Cuántos les gustaría una segunda edición de este evento? Díganle a su pastor, por favor. Cobramos muy barato, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor, por tu bendición y por tu amor. Señor, protejo con tu nombre sagrado, Señor, las generaciones de cada persona. Levanten sus manos ahí en su lugar. Señor, declaramos esta palabra en fe, en autoridad. Danos esa fuerza, Señor, para llevar a cabo tu propósito. Señor, te suplicamos por nuestros niños, te suplicamos por esta generación. Te suplicamos, Señor, que tú levantes intercesores, Señor, de madrugada. Gente que clame, Señor, de día y de noche, Señor, que medita en tu palabra de día y de noche, y solo así tendrás éxito en todo lo que emprendas. Bendigo la vida de los padres que están aquí, bendecimos la vida de sus hijos. La edad que tengan, declara que tus hijos serán hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de bendición para esta sociedad, hombres íntegros, hombres de valor, pero sobre todo hombres que honren y dignifiquen el llamado que Dios les ha dado. Te doy gracias por mi familia, por mi casa, por estos pastores, por esta casa, por esta iglesia. Y creemos, Señor, que algo grande y bueno está gestándose en esta iglesia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a dar un fuerte aplauso. Dios les bendiga muchísimo.